¿sí? Dentro del seminario que está dictando Udiápolis sobre Derecho Administrativo. Hoy hablaremos sobre el procedimiento administrativo y también hablaremos sobre las reglas, ¿sí? O haremos un estudio sobre el acto administrativo. ¿Sí? Espero que podamos dinamizar la clase lo mejor que se pueda, ¿sí? Y compartir en cuanto a las acciones que realicemos durante todo el desarrollo, ¿no? Entonces, a mí es muy importante la participación que realicemos. Reader, una consulta. Doctor, dígame. ¿Sabes en las diapositivas que me has enviado? ¿Correcto? Si las abres, no están bien editadas. Pero si no, doctor, puede iniciar con sus diapositivas, no hay ningún problema. Sí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Igual nosotros, a través de nuestra plataforma virtual, le haremos llegar las diapositivas a todos nuestros estudiantes. Listo. ¿Se notan las diapositivas? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha claramente. Ok, eso es importante. Muy bien. Entonces, estimados amigos, colegas, sí, todos aquellos que gustan del derecho administrativo, como quien habla, hoy hablaremos de ese tema que personalmente gusto mucho cuando lo dicto, ¿no? Muy bien. Primero, a modo de preámbulo, cuando alguien habla del procedimiento administrativo, ¿sí? Tiene que tomar en consideración que las reglas del procedimiento administrativo son muy distintas a las reglas del proceso judicial. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo no es otra cosa más que la materialización de las funciones administrativas, ¿sí? Podríamos decir que las reglas que se desarrollan dentro del procedimiento administrativo son distintas, ¿sí? Y diferentes en cuanto a su aplicación objetiva en la práctica, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos, en mérito a los principios, en mérito a la actuación, y espero su participación de ustedes, porque la idea es entender algunos conceptos base sobre lo que es el procedimiento administrativo, ¿sí? Primera diferencia, ¿sí? La participación de ustedes, la participación es entender, ¿sí?, del administrado dentro de los conceptos base sobre lo que es el procedimiento dentro de un procedimiento administrativo, ¿sí? Estimados amigos, primera diferencia. Quien tiene, ¿sí?, por decirlo así, el guión principal, quien tiene el protagonismo, quien es el personaje principal, no es el administrado, sino es la administración pública en mérito a ese ejercicio funcional, ¿sí? O al ejercicio de sus funciones administrativas. Por ende, quien tiene el deber de llevar todo el procedimiento administrativo con las garantías, con los principios y con las actuaciones administrativas debidas, es la administración pública y no el administrado, ¿sí? O sea, quien es el titular de toda la actuación administrativa es la administración pública. Señor, ¿qué pasa si un administrado, vamos a poner algunos ejemplos para ver qué tanto es su razonamiento administrativo hasta la fecha, ¿sí? Pregunta, una de las cosas muy comunes, ¿sí?, que se dan dentro de los procedimientos administrativos es introducir figuras procesales, actuaciones procedimentales. Primero, señor,
A ver, pregunta, ¿sí? ¿Qué hacemos o qué hacen ustedes, ¿sí? Si es que un administrado presenta una petición y no cumple con todos los requisitos que establece el TUPA. Establecemos requisitos A, B, C, D y F, y el administrado presenta A, B y C. ¿Sí? ¿Qué hacemos? A ver, pueden prender, Reader, ¿los participantes tienen habilitados el micrófono? ¿O Sí, pueden...? se encuentra habilitado, pueden activarlo nada más y puede Ok, hacer interactuar con usted y asimismo también informarles que toda participación, todos los que estén en diplomado, cuenta su participación, ya que queremos ver el ok. interés también del estudiante y asimismo también al finalizar todo el diplomado se toma en cuenta para su nota final. Gracias. Ah, excelente. Muy bien. Entonces, con esa aseveración hecha por la administración académica, vamos, ¿qué harían? Yo he visto muchas entidades públicas que declaran inadmisible. O sea, han traído una figura procesal al ejercicio del derecho administrativo. ¿Qué hacen ustedes? A ver, primero me importa mucho su forma de pensar y vamos poniendo algunos casos durante el desarrollo de toda la clase porque me importa más que sea un estudio práctico, un estudio doctrinario normativo, puesto que es por la premura del tiempo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? A ver, pueden dejar en la caja de comentarios o pueden prender sus micrófonos. ¿Sí? O yo escojo. Usted puede escoger, doctor. Ok, a ver, vamos a ver. Hani Serna. ¿Qué harías tú, Hani? Le declaro inadmisible. ¿Es correcto eso o no es correcto? A ver, Doctor, ¿está activado su audio, por favor? están muy tímidos el día de hoy. Está bien, Reader. Poco a poco vamos a ir hablando. Ya. A ver, mientras se van animando a hablar un poco. Básicamente, la figura de la inadmisibilidad no es una figura que existe o que debe existir dentro de los procedimientos administrativos. Entonces, profesor, está mal que me hayan declarado administrativo. No solamente está mal, sino es un acto que vulnera los derechos del administrado, porque a priori tú tendrías que darle un plazo para subsanar, mientras que en el Poder Judicial se dice, señor, usted no tiene o no ha presentado los elementos de prueba y te damos un plazo de subsanación, o a veces te declaramos improcedente. En el administrativo no existe eso. En el administrativo, señor, usted tiene que asumir, ¿sí?, entidad pública, la garantía del ejercicio de petición del administrado. Por ende, usted, a entidad pública, ¿sí?, tiene que oficiar al administrado. ¿Y qué pasa si al administrado, ¿sí?, le di 5 días para que presente y este administrado no presentó? Pues, le reitero, ya, voy a hacer un acto más de reiteración. Listo. Mérito la garantía del administrado. Pero ya, entonces el administrado se olvidó. En ese momento le declaro improcedente, ¿sí o no? Por no cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA. Y la respuesta es no. No existe en ese caso la inadmisibilidad ni la improcedencia. De acuerdo a la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, lo que vas a declarar es en abandono. Porque el abandono se da por causas atribuidas al administrado. ¿Sí? Entonces, hay que sacarnos esa idea, pues, del improcedente, del inadmisible, que nos hemos copiado de la figura procesal y sobre todo mucha culpa tenemos nosotros los abogados. ¿Sí? Siguiente. Por Doctor, ejemplo, ¿sí? doctor, una pregunta. Referente a la diferencia del derecho administrativo positivo y el negativo, ¿nos puede decir, por favor? Silencio. Silencio administrativo. Sí, el positivo y el negativo. Ese es un tema que vamos a tratar más adelante, pero de manera rápida, Reader. El silencio administrativo, ya te he saltado la parte del procedimiento, porque existe por parte del... Y esta es otra figura que tiene también el derecho administrativo y no lo tiene el procesal. Existe un deber y una obligación por parte de las entidades públicas de contestar las peticiones del administrado. Esto es de acuerdo a las palabras del doctor Guapaya, ¿sí?, uno de los más grandes eruditos en derecho administrativo en el Perú.
Eso es un procedimiento administrativo sano, ¿sí? Cumplir y responder. Incluso puede haber solicitudes absurdas, ¿no? Por los administrados. Yo, en los años que trabajo en la administración pública, pues he visto peticiones como que me regalen ladrillos, he visto peticiones, créanme, tan absurdas como que me regalen un castillo para la fiesta del pueblo. O sea, cosas así, ¿no? Y es imposible, pero existe un deber por parte de la administración pública de contestar. Sí, ya no se puede, porque no tenemos competencia, listo, 10 líneas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si es que, y es muy concurrente en este tema, si es que no existe ese procedimiento sano, ¿no? Y existe, y nace esa enfermedad de la administración pública, eh, que la no contestación, ¿sí? Esa parte que en muchas entidades públicas se da, a veces por causas justificadas, a veces no, ¿sí? De no responder las peticiones administrativas. Entonces entra a tallar la figura del silencio administrativo. Profesor, ¿cuál es el plazo? Creo que tenemos una clase, no, Ridel, de puro silencio administrativo. Pero, ¿Ya? Entonces, ahí hablaremos a más detalle. Entonces, tenemos, de acuerdo a la 2744, 30 días para responder. Plazos que se acortan de acuerdo al TUPA. ¿Sí? Entonces, si es que no contesto, se aplica silencio administrativo. Ahora, ¿cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? Rapidito, la finalidad del negativo no es la denegación de la petición, sino es el agotamiento de la vía administrativa. O sea, existe un precepto para que alguien concurra al Poder Judicial mediante contencioso administrativo, agotar la vía administrativa. Ya, la finalidad del silencio administrativo es agotar la vía administrativa. Negativo. En el silencio administrativo se debe entender que la petición ha sido aceptada y existe una declaración ficta por parte de la administración pública. ¿Sí? Lo que pasa es que hay muchos problemas en relación a la convalidación del silencio administrativo, en relación a la aceptación, porque la regla del 2744 es que todo es silencio administrativo salvo las excepciones, pero en toda la mayoría de casos las excepciones son de silencio administrativo negativo. Todo lo que es interés público es negativo. Entonces, pues salud, ambiente, tributación, presupuesto es negativo. Ya. Más adelante estudiaremos, voy a generar un poco más de expectativa a todos ustedes. ¿Sí? perfecto. A ver, vamos. El doctor Javier quiere participar. Por favor, Aquí. doctor. Excelente, le escucho, doctor. Ya está. Doctor, buenas Perfecto. noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Le escuchamos claro. Sí, sí lo escuchamos. Una consulta, doctor. ¿Podría explicarnos un poco más sobre la conservación de un acto administrativo? ¿A qué se refiere? Ok, doctor Javier. A ver, de manera rápida. La regla dentro de los actos administrativos, o lo voy a tratar más a detalle en el acto administrativo porque es la segunda parte de la clase, ¿sí? Pero de manera rápida, la administración pública tiene que garantizar que el acto administrativo se va a conservar siempre y cuando, ¿sí? Este acto administrativo que se haya emitido por una entidad pública no afecte o derechos de terceros o derechos públicos. Entonces, la conservación del acto es la regla, la nulidad es la excepción, ¿sí? Ahora, la conservación del acto administrativo básicamente se da, por ejemplo, por requisitos formales, ¿sí? Señor, yo presenté, ¿sí? Mi acto administrativo recién de la mañana he visto un caso de eso, con una carta notarial. ¿Carta notarial? ¿Qué? O sea, estaban resolviendo un contrato con una carta notarial. Ya, entonces te diría, bueno, la conservación del acto administrativo estaba favoreciendo, ¿sí? Al administrado. Entonces te diría, bueno, por un requisito formal, ¿declararíamos la nulidad para que salga como una resolución? Bueno, creo que no. Entonces, conservación del acto administrativo. Entonces, básicamente, la conservación del acto administrativo se justifica en principios como el de la informalidad, se justifica en principios como el de la eficacia, se justifica en principios como la celeridad, ¿sí? En la buena fe incluso procedimental. Entonces, cualquier acto que se haya emitido
y que no genere perjuicios a terceros, o son posibles de subsanar y de pasar esa valla, ¿no? De no afectación de derechos públicos o de terceros, entonces se va a conservar pese a que se omita algunas formalidades, ¿sí? Eh, Listo. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre la conservación. Doctor Humphrey Zavalla, Nación. ¿Escuchamos? Está Sí, acordado, sí, doctor. sí, doctor, muy buenas. Acabo de escucharlo en el tema del silencio administrativo, pero no me ha quedado muy claro en el tema de el por qué es de que los actos públicos deben de ser declarados eh, silencio negativo, pero cuando se trata de derechos de los administrados, en muchas circunstancias también declaran el silencio negativo. Sin embargo, nosotros debemos de entender este panorama de repente mejor y con su explicación sería mucho más comprensible de repente, doctor. A ver, doctor Zavalla, le explico. Es un tema, pues, es que el silencio administrativo, tenemos una clase extendida para hablar de ello. Te explico por De qué. repente El mejor. silencio administrativo va a ser negativo, nunca dije cuando así lo vea. El primer criterio, doctor, que uno tiene que ver si es positivo o es negativo es el TUPA. Ahí está el primer filtro para determinar si es positivo o negativo. ¿Sí? Segundo, ¿qué pasa si no está regulado en el TUPA? Se aplican los principios generales del procedimiento administrativo. Ahora, expresamente, el silencio negativo, por ejemplo, va a regular algunas situaciones. Por ejemplo, obligaciones de hacer, no hacer del Estado. O sea, esa obligación, pues señor, necesito que me regales 100 ladrillos para mi casa. Una obligación de hacer. Entonces, yo no tengo la obligación, ¿sí?, de darte, por ende es negativo. O aquellos, por ejemplo, que atenten contra intereses públicos, por ejemplo, patrimonio cultural, ambiente, la economía social de mercado. Incluso hace una explicación clara, por ejemplo, es silencio negativo, los otorgamientos de licencias para juegos de casino o tragamonedas. Entonces, existe especificación. Ahora, la gran discusión del silencio administrativo es qué se entiende por interés público. Entonces, básicamente la regla o el filtro, un eco, por favor, doctor, a ver si puede apagar su micrófono. Ah, excelente. Entonces, hay un filtro porque se debe entender que es interés público aquello que es un acto atentatorio, ¿sí?, contra los intereses, ¿sí?, de la sociedad. Por ejemplo, o incluso la regla, ¿no?, de los procedimientos sancionadores, ¿sí? Por ejemplo, los procedimientos sancionadores, no podría haber una interpretación sancionadora de silencio administrativo positivo, pero eso será en segunda instancia. Creo que tenemos un modelo de sancionador también que vamos a estudiar más en detalle. Entonces, ahora, el silencio administrativo, doctor, tienes que partir de la idea de que no te está denegando la petición. Ojo. O sea, no te están negando y no te están diciendo, señor, no te estamos aceptando. Lo que te estamos diciendo, señor, en mérito al silencio administrativo, presento recurso de apelación. ¿Sí? Y con esto se debe entender que la segunda instancia va a resolver. O sea, ¿puedo resolver en mérito un silencio administrativo negativo? Claro, tienes el deber de resolver porque el que estuvo en primera instancia omitió ello. Ahora, el de segunda instancia tampoco resolvió. Entonces también aplico silencio administrativo negativo. Y en mérito al silencio administrativo negativo, me voy al contencioso, a la tutela jurisdiccional efectiva. Se debe entender que acá sí el juez va a determinar mi derecho si me corresponde o no. O sea, eso es lo que tenemos que entender del silencio, porque a veces por el desconocimiento, debo entender, decimos, silencio administrativo, me están denegando mi petición. No, no, no. Eso no es la finalidad del silencio administrativo. ¿Sí? Negativo. ¿Sí, doctor? Creo que más claro. Doctor Zavala. Sí, Sí, doctor, ya más o menos. Pero hay una cuestión dentro de este marco, doctor. Usted que en este marco de la contextualización del silencio administrativo, también surge el problema de la petición que hacen las personas. A algunas personas le dicen que no tienen la capacidad de ejercerla, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una persona, un ciudadano común y corriente, que es representante de un gremio, solicita un acto administrativo que se declare nulo un acto administrativo. Entonces, en esa circunstancia, le contestan de que el señor no tiene la representatividad del caso, muy a pesar de que la Constitución dice cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Claro, doctor, pero hay que tener en consideración que para la aplicación del silencio administrativo, alguien tiene que sí tener, ¿sí? El interés legítimo. Ahora, lo que pasa, yo he visto muchos casos de que tú me estás dando con el tema de sindicatos. Lo que pasa es que el sindicato actúa y tiene a veces tienen un comité, tienen un directorio, tienen una asamblea. Lo que pasa, ¿sí? Y tienen sus representantes. Y de acuerdo a sus estatutos, los que asumen la representación de los sindicatos no son los afiliados, sino son los representantes. Por eso es que no tienen legitimidad, porque estamos hablando de una persona jurídica. Eso es la justificación, ¿sí? Ese es un tema bastante discutible porque es un procedimiento administrativo complejo. Pero, doctor, ¿la legitimidad no lo tiene el afiliado? No lo tiene para representación de procedimientos administrativos. Por ejemplo, una nulidad de una resolución de un acto administrativo. ¿No puede realizarlo un ciudadano o un trabajador de una institución? No, porque la nulidad afecta a derechos generales. Y en este caso, los sindicatos gozan de personería jurídica. ¿Sí? Yo he visto un caso, incluso, doctor, te puedo compartir una sentencia que llegué hasta la Suprema. Si quieres me escribes después, te dejo mi número y yo te comparto para que un poco más estudies ese tema, porque es un procedimiento administrativo complejo, el tema de sindicatos. Gracias. Listo, excelente. Porque si me pongo a discutir caso por caso, no vamos a terminar la clase el día de hoy. A ver. Muy bueno, doctor. Muchas gracias también al doctor por participar, Listo. porque hace más amena la ponencia. Listo, gracias. A ver, otra regla, y ya estamos rompiendo el hielo, eso me gusta. Vamos a seguir hablando del procedimiento administrativo. Creo que más lo desarrollamos práctico. Otro, por ejemplo, es el ejercicio de las partes, el ejercicio probatorio. ¿Sí? Porque no se olviden que el común de los procedimientos, no estoy hablando ni de trilaterales ni de sancionadores, el común de los procedimientos es el procedimiento lineal, ¿sí? Existe una relación de la entidad pública con el administrado. Entonces, la parte más débil en la interpretación de relación administrativa es el administrado. Entonces, quien garantiza los derechos del administrado es la administración pública. Ahora, otra gran diferencia dentro del proceso y del procedimiento es que en el proceso no existe, o en el procedimiento administrativo común lineal, no existe un ejercicio contencioso, ni incluso en el sancionador, salvo en el trilateral, que tenemos también una clase, creo que voy a editar ese módulo, sobre procedimientos especiales. El trilateral sí existe un ejercicio contencioso, pero en el procedimiento lineal, en el común y corriente, no existen muchas veces actividades contenciosas. Simplemente, a veces son peticiones que relacionan al administrado, en el México, ese ejercicio de petición o ese derecho de petición constitucional para acceder a los servicios de la administración pública. Otro elemento base es el elemento del ejercicio preclusivo. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? A ver, para todos. Señores, ustedes son servidores públicos y ustedes a un administrado, ¿sí? Le dan un plazo, digamos, de 10 días para que presente medios probatorios para poder resolver a su favor. ¿Sí? Muy bien, yo le doy 10 días y dentro de estos 10 días el administrado no respondió o no contestó o no presentó medios probatorios. Y presenta al día 15. ¿Sí? Y la pregunta sería, y yo todavía no he resuelto, ¿eh? Yo todavía no he resuelto, ¿sí? Voy a resolver en el día 20 o en el día 18, pero no he resuelto. Presentó fuera de plazo, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿tenemos la obligación? Ya no estoy hablando si debemos valorar o no. Estoy hablando si tenemos la obligación y el deber de ponderar esos medios de prueba. ¿Sí o no? Listo, llevo al debate a todos ustedes. Pueden dejar un sí o un no, o si alguien quiere prender el micrófono, lo puede hacer y defender su postura.
Porque esto es muy común en la administración pública. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? ¿Qué piensan los... mientras... A ver, ustedes me hacen preguntas y no me contestan las preguntas, eso me preocupa. Unos minutos voy a apagar mi cámara, por favor. A ver, ¿qué piensan? ¿Le aceptamos o no le aceptamos los medios probatorios? Es más, en la resolución que vamos a motivar el acto administrativo, tenemos que ponderar los medios probatorios que se han presentado, entre comillas, fuera de plazo. No. No, a ver, vale todas las respuestas. Doctor Castillo, disculpe, acá hemos tenido un cierto corte, no le hemos entendido muy bien la... Ya, excelente. Vuelvo a reiterar la pregunta. Señor, yo te doy plazo administrado para que me presentes medios de prueba en el plazo de 10 días. Pero yo todavía no he resuelto y el administrado me presenta en el plazo de 15 días. La pregunta sería, ¿tengo la obligación e incluso el deber de observar esos medios de prueba que presentó fuera de plazo? Considerando llegar a la razón y a la verdad, que es obligación del administrador, considero que sí, doctor. Excelente. Muy bien. Ahí por ahí el doctor... A ver, la doctora Hani nos dice que no, porque está fuera de plazo. Interesante la lógica. A ver qué dicen los demás. Es un tema que es muy común en la administración pública. Eso es recurrente, eso es pan de todos los días. A ver, somos... ¿cuántos? Somos 25. 2 me han respondido. ¿Qué piensan los demás? Un sí o un no, ya, para ponerlo más fácil. En los comentarios. ¿Aceptamos o no aceptamos esos medios de prueba? No solamente aceptamos, sino ponderamos y evaluamos. Por una parte, el doctor nos dice que sí y la doctora nos dice que no. ¿Qué dicen los demás? Reader, ¿qué piensas? Bueno, doctor, ahorita acaban de escribir, dice el doctor Uber Lima, sí se puede considerarse, por cuanto no se ha resuelto aún el caso, por el principio del derecho de legítima defensa. Ya, que es un derecho intrínseco en la participación de los administrados, del derecho de participación. Ya, excelente. Pero existe un tipo... Por cuanto no se ha resuelto. Si el doctor Claudia nos dice que no, porque ya venció el plazo, excelente su lógica. ¿Qué piensan los demás? ¿Tú qué piensas, Reader? Bueno, doctor, conforme al principio de legalidad, pues si ya se cumplió el plazo, ya no debería proceder. Excelente, muy bien, posturas dispares. ¿Saben cuál es la respuesta? Sí. ¿Saben por qué? Y esto recuerden, por favor, el día que trabajen en la administración pública se van a recordar al profesor Einstein. Sí, ¿por qué? Primero, quien garantiza el ejercicio probatorio de la administración pública es la entidad del Estado. Por eso es que nos paran ganando pues, los procesos cuando nos vamos a contencioso. Nos paran declarando nulidad por todo. Otro, la doctora nos dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? O sea, señores, por eso es que nos paran ganando por garantizar los derechos. Y además, dentro del procedimiento administrativo, salvo el trilateral, no existen etapas preclusivas. ¿Sí? O sea, el formalismo, ahí lo ha escrito la doctora Zaide, el formalismo de plazo no debe vulnerar el ejercicio, ¿sí?, del debido procedimiento. Y eso es la regla del debido procedimiento administrativo. Yo soy a veces un poco espeso cuando tengo la oportunidad de defender administrados, porque faltando 2 días o 3 días para que cumpla el plazo, les meto alegaciones o alegatos. Y la administración pública se ve en jaque, ¿no? Y dice, pero tengo que ponderar o no los alegatos. Tienes que ponderar, pues, porque es el ejercicio de la defensa y de la participación del administrado. ¿Está fuera de plazo? ¿Dónde establece tu plazo? ¿Dónde está la etapa preclusiva? ¿Dónde está la etapa de ponderación de los elementos de prueba? No existe. O sea, las garantías están en relación al administrado y no a la administración pública.
Y ese es uno de los grandes errores que se comete en el ejercicio administrativo. Sí, más adelante cuando hablemos de algunos principios, voy a tratar de dar algunos alcances mayores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? Listo, entonces, eso es básico. Procedimiento administrativo. A ver. Cuando alguien se refiere, hay tres acepciones que me parecen bastante interesante para estudiar qué es el procedimiento administrativo. La primera es que el procedimiento, o sea, la interpretación formal del procedimiento administrativo es que el procedimiento administrativo es el cauce formal para el ejercicio de la función administrativa. Excelente, cauce formal. ¿Por qué? Porque la administración pública, al materializar esa función administrativa, ¿sí? Que por cierto, lo materializan todas las entidades públicas del Estado. Todas, profesor, pregunta, ¿el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿se pueden tramitar procedimientos administrativos en ellos? ¿Sí o no? Por cierto, ya todos sabemos que en el Ejecutivo sí. Claro. ¿Por qué? Porque tienen su tupa, ¿no? Y tienen ciertos procedimientos administrativos pequeños, claro, no es como de una municipalidad, de un gobierno regional, de un ministerio, pero tienen su tupa, porque se pueden tramitar procedimientos administrativos dentro de estas entidades. Y el cauce formal involucra, pues, el medio por el cual los administrados acceden a la administración pública y se genera esa relación con el Estado. Y en esa relación del Estado hay una participación, ¿sí?, activa por parte de la administración pública, pero también por parte del administrado. La administración pública va a hacer diversas actuaciones, salvo en esos procedimientos de aprobación automática, del cual vamos a estudiar en unos minutos, ¿sí? Pero existe una participación activa por parte de la administración pública, porque va a haber informes, porque va a haber pericias, porque va a haber solicitud de información, porque va a haber, en algunos casos, evaluaciones de campo, en otros se va a requerir información a otras entidades públicas, etc. ¿Sí? Entonces, hay una garantía en relación a los principios que regulan el procedimiento administrativo, el principio de participación, el principio de celeridad. Involucra principios como las garantías de motivación, involucra principios como el de uniformidad, el de simplicidad, el de impulso de oficio, el de confianza legítima. Involucra la aplicación de las normas que regula la 2744, que es una norma con rango de ley que va a supeditar, ¿sí? Ahora se va a prender mi cámara. A ver. ¿Dónde estoy? Allá. Que va a supeditar a las demás normas de carácter especial. ¿Qué sí, profesor? Claro, ¿qué pasa si es que existe, ¿sí?, una contradicción entre la 27444 y una norma especial? ¿Qué aplicamos? Y en la lógica del principio, por el principio de especialidad, dirán, pues la norma especial. No, en este caso aplicas el principio de jerarquía. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a plazos, en cuanto a garantías. Yo he visto una excepción, que se las comento, y es, por ejemplo, el ejercicio del derecho de impugnación en los procesos de contrataciones del Estado, porque el plazo es de 8 días. Entonces, esto está atentando contra la 27444, pero esto ya se ha ido al Tribunal Constitucional y al final el Tribunal ha dicho que al ser de interés público el ejercicio de abastecimiento de las entidades públicas, está bien el plazo especial que considera el Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero de ahí todas. Una vez tuve un problema con el tema municipal, ¿no?, y con los gobiernos regionales, que tienen una mala interpretación del ejercicio de la autonomía. Por ejemplo, el ejercicio sancionador dentro de las municipalidades, la ley orgánica de municipalidades le ha otorgado funciones sancionadoras, incluso de poder reglamentar sanciones.
Entonces, en una municipalidad encontré, bueno, como yo gozo de autonomía, me interesa poco que el 7444 y los plazos de apelación, como 15 días es mucho para el administrado, vamos a establecer plazo de 10 días. ¿Qué? Ese reglamento, tu famoso RAS, Reglamento Administrativo de Sanciones, primero, vulnera el debido procedimiento. Entonces, acá entramos ante una responsabilidad funcional, ¿va? ya por la responsabilidad del Porque alguien administrado, más atina la perdón, de los servidores ponencia. públicos o de quien Listo, implementó gracias. este reglamento. Y dos, podríamos plantear una acción popular. ¿Sí? Y tenlo por seguro que lo vas a ganar. Entonces, eso hay que interpretar bien. ¿Sí? En cuanto a los requisitos de motivación, ahora vamos a hablar de acto administrativo, en cuanto al requisito de eficacia, o sea, a la notificación, muchos dicen, la notificación es sencilla, vas, lo dejas, bajo puerta. Créanme que por varias notificaciones erróneas se caen procedimientos, se caen, o sea, llegan 2, 3 años y a veces es de interés público y por nulidad te bajas todo hasta la debida notificación. Por eso es un tema muy susceptible el ejercicio del procedimiento administrativo. ¿Sí? A ver, creo que hay una pregunta por ahí. A ver, el doctor Uber nos dice en casos de vacíos. No, eso era antes del 2016, doctor. Antes del 2016, recordarán ustedes quienes litigaban en esa época administrativo, la 27444 era una norma supletoria, ¿no? Pero después del 2016, con todas las modificaciones, es una norma supranormativa en relación a las normas especiales. Por eso es que un montón de normas se han modificado, ¿sí? Se han modificado, por ejemplo, los procedimientos que se daban en la SUNAFIL, que se dan en el Ministerio de Cultura, en Minería, en varios. Ha habido varias modificaciones y una revuelta en el ejercicio administrativo. ¿Qué más? A ver. Es una garantía para el ciudadano. Es una garantía, por ejemplo, hay ciertos procedimientos administrativos que pueden limitar derechos, que sancionan al administrado, ¿sí? O que modifican situaciones jurídicas del administrado. Entonces, acá entra una garantía. Entra la garantía de no actuar de manera arbitraria como entidad pública. Una correcta aplicación de la discrecionalidad administrativa. Porque a veces decimos discrecionalidad. Yo como soy servidor público interpreto a mi manera. O opino lo que mejor interesa a la entidad pública. No, tú haces una interpretación discrecional porque en la actualidad ya no se habla de una discrecionalidad, sino se habla de una discrecionalidad limitada. ¿Sí? Y en mérito a esta discrecionalidad limitada, tu interpretación son las normas, la Constitución, a veces tratados internacionales en algunos casos, la 27444 y recién las normas especiales. Ahora, si voy a limitar derechos, ¿sí? Entonces, esta limitación de derechos tiene que aplicar principios propios del ejercicio garantista o de la actividad garantista del Estado. Señor, te voy a sancionar, pero esta sanción tiene que ser proporcional a la infracción que has cometido. Señor, voy a declarar una nulidad. Esta nulidad tiene que estar justificado en la vulneración de intereses públicos, en la vulneración de terceros, etc. Señor, voy a revocar un acto administrativo. Esto se tiene que justificar en las situaciones circunstanciales de tiempo y de ley, o de ley como lo establece la 27444. Entonces, es una garantía para el ciudadano. Señor, si me vas a sancionar, está bien, sancióname, pero bajo las garantías del debido procedimiento administrativo. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con muchas actuaciones arbitrarias del Estado. Por ejemplo, la imposición de sanciones en el tema de la regulación que realiza en el tema de tránsito, por ejemplo, las municipalidades que realizan las direcciones o Sutran, porque a veces, y sobre todo en ese tema de las fotopapeletas, ¿no? O sea, ¿y dónde está el ejercicio del debido procedimiento? Ya, es un tema. Y además, como tercer punto, que es la justificación probatoria,
que el procedimiento administrativo va a encaminar una correcta decisión administrativa por parte de la administración pública. Vuelvo a reiterar eso. Quien tiene la obligación de probar, eso en la doctrina administrativa, se llama actos de sustanciación, es decir, llegar a la sustancia, llegar a la esencia, llegar al fondo o a la verdad material. Porque en el ejercicio probatorio judicial es en mérito a los elementos de prueba que las partes presentan. ¿Sí? Ya sea en el penal, ya sea en el laboral, ya sea en el civil. O sea, existe un ejercicio y un deber probatorio por parte de la administración pública, por parte, perdón, de las partes. Pero en el procedimiento administrativo no. En el procedimiento administrativo, si quiero yo como administrado, asumo una función pasiva. Y la administración pública es quien tiene que probar. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en cuanto a la teoría, ¿sí? Que se aplica casi en todas las entidades públicas, de las pruebas, ¿sí? O de imponer sanciones, continuidad de pruebas, ¿sí? De fiscalización. O sea, en mérito a la papeleta de fiscalización y a los elementos a priori que tuve en esa actividad administrativa de fiscalización, llevo todo el elemento del procedimiento sancionador. Teoría de la continuidad de pruebas. Eso es antiguo, pero en la actualidad se sigue aplicando como una práctica común y corriente. Yo me recuerdo mi primer trabajo, ¿sí? Hace muchos años en cultura. Llegué, había un abogado muy antiguo, y que me decía, muy bien, Ailson, yo recuerdo todavía no era ni abogado, creo que era practicante, muy bien, tenemos como 20 empresas que vamos a sancionar. Sí, lo único que vas a hacer, tenía su modelito, ¿no? Todavía tengo ese modelo, y a veces cuando dicto argumentación administrativa o motivación administrativa, argumentación jurídica administrativa, saco ese su modelito, ¿no? Claro, obviamente por la reserva, ¿no? Por la amistad profesional, no voy a decir quién es, pero tenía su modelito, ¿no? Y su modelito agarrabas, hacías un copy-paste, lo único que cambiabas era el nombre, la fecha y la infracción. Listo, y se acabó y se sancionó. Y después de 4 años me contrataron como asesor externo de esta entidad, ¿sí? Y le preguntaba, pues, a este mismo abogado, y por cierto, doctor, ¿cuántos procedimientos has podido, qué sancionado has llevado a coactivo? Ninguno. Claro, si motivabas de esa forma, ¿cómo ibas a llevar a sancionar y cómo ibas a realizar una actividad coactiva? Imposible, pues. Por eso es que la administración pública en muchos lugares ha perdido una, un respeto, ¿no? Un principio de autoridad. Claro, es un saludo a la bandera, no me sanciona. O sea, salvo algunas entidades públicas que de verdad tienen excelentes profesionales y excelentes, tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, el tema de Sunafil es algo que está trascendiendo bastante en la actualidad, que el tema tributario, que ya tiene varios años, y que la gente sí dice multa tributaria. Claro, como tienen sus fórmulas, es sencillo, pues. O sea, Sunafil, tipo de empresa, tipo de sanción y cantidad de trabajadores. Y en mérito de eso ya tienes tu índice. Y en mérito de eso ya tienes más o menos el 50% de la motivación hecha. Pero no todos los sancionadores tienen motivación, no tienen fórmulas. En otros aplica la discrecionalidad en mérito de los criterios establecidos en la 27444. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Esos 3 preceptos tenemos que considerar para involucrar, ¿sí? A lo que es el procedimiento administrativo. A ver, ¿alguna duda, consulta? La regulación, como ustedes saben, lo tiene la 27444, que en la actualidad se ha formalizado y se habla ya de un tubo, ¿no? Que se realizó en enero del 2019 y buscaba el correcto desarrollo del procedimiento administrativo. Ahora, por regla, por eso esa es la relación, ¿no? De padre a hijo que tiene el procedimiento administrativo en relación al acto administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo tiene una finalidad, ¿sí? El producto, la meta de todo procedimiento administrativo,
normal, con salud, de manera regular, formal, en ejercicio de garantías, es el acto administrativo, ¿sí? Cuyos efectos inciden a intereses, obligaciones, derechos, definición del acto administrativo, de una situación concreta del administrado o de los administrados. Pregunta, bajo este precepto, ¿no? La actividad administrativa de fiscalización, regulado creo que en el capítulo 3 o 2, si mal no me equivoco, de la 27444, ¿es un procedimiento administrativo? ¿Sí o no? O sea, la actividad de fiscalización, que lo realizan las municipalidades, la SUNAFIL, la OEFA, los organismos reguladores, SUNAS, SUTRAN, OPSITEL, OPSITRAN, que lo realiza su salud, que lo realiza el OCE, son... Ah, no, OCE no es de fiscalización. ¿Son procedimientos administrativos? ¿Sí o no? Me estoy tomando agüita, espero sus respuestas. Se caen procedimientos, se caen. Son... Ah, no, OCE no es de fiscalización. ¿Son procedimientos administrativos? ¿Sí o no? Me estoy tomando agüita, espero sus respuestas. No, nos dice porque contaría como un procedimiento especial. No, nos dice el doctor Uber Lima Quispe. ¿Qué dicen los demás? ¿Son procedimientos administrativos? ¿Sí o no? Me estoy tomando agüita, espero sus respuestas. No, nos dice porque contaría como un procedimiento especial. No, nos dice el doctor Uber Lima Quispe. ¿Qué dicen los demás? Cuando hablemos de procedimientos especiales vamos a meternos un poquito más en temas administrativos. Sí, o mérito esta interpretación a priori que les traigo del procedimiento administrativo, la finalidad es el acto administrativo. No, pues no es un procedimiento administrativo, ¿sí? Puesto que el producto final de la actividad administrativa de fiscalización no es un acto administrativo, sino es un acta de fiscalización, ¿sí? Y el acta de fiscalización no tiene las características de un acto administrativo. Primera característica sustancial, no se puede impugnar. Un acta de fiscalización no se impugna, no se puede declarar, no se puede solicitar ni la apelación ni la reconsideración. ¿Sí? Entonces, para ir aclarando algunas cosas. Otros autores, como el maestro Guzmán Napurí, él sostiene que sí es un procedimiento administrativo, pero como lo han comentado, es un procedimiento administrativo especial, puesto que si cumple con esos requisitos o se aplica tiene su propia regulación administrativa, cumple sus preceptos de relación interpartes, pero lo único que diferencia es que no emite un acto administrativo. Eso también coincide, pero sí considera un procedimiento administrativo especial, ¿sí? Es más, la 27444 va por ahí, ¿no? Es un procedimiento administrativo especial, por eso está en la 27444, ¿sí? Muy bien, voy a pasar de la definición. En la actualidad, algunos alcances importantes, ¿sí? El procedimiento administrativo electrónico, de acuerdo, inciso 3 del 30, creo, de la LPAP, ¿sí? ¿Me entienden cuando me refiero a la LPAP, no ley de procedimiento administrativo general? Se puede dar procedimientos administrativos de manera total o de manera parcial, de manera electrónica. O sea, es más, se pueden crear expedientes electrónicos, los mismos, los cuales tienen la misma validez, la misma legitimidad jurídica que un procedimiento que un procedimiento que se realiza en un expediente físico, ¿sí? Otro tipo de procedimiento que en la actualidad se tiene que considerar son los procedimientos administrativos estandarizados, ¿sí? Que básicamente son refrendados, son creados por la PCM a petición de algún ministerio, ¿sí? Y se aprueban estos procedimientos estandarizados, los mismos que se aplican de manera obligatoria, ojo, de manera obligatoria, ¿sí? A las entidades competentes para tramitarlos, ¿sí? Las cuales están facultadas para modificarlos, las cuales no pueden modificarse, ¿sí? Por ejemplo, hay un procedimiento administrativo estandarizado, por ejemplo, el tema de las licencias de funcionamiento para edificaciones, de edificaciones calificadas con riesgos, ¿sí? Entonces son procedimientos estandarizados, los cuales han involucrado
un tema bastante interesante, ¿sí? Puesto que te dicen que lo único que hace la municipalidad es hacer un copy-pega del procedimiento estandarizado. Ahora, entonces, si mi TUPA no cumple con ese procedimiento estandarizado, ¿qué aplico? ¿El estandarizado o el TUPA? El estandarizado, ¿sí? ¿Alguna duda? Consulta, por ahí he visto que han prendido sus micrófonos. Doctor Fortunato, ¿quiere participar? Te escuchamos. A ver, con la confianza del caso. La doctora Gisela desea participar. No, doctor, continúe más, por favor. Gracias, excelente. Saben que pueden dejar sus preguntas, dudas o consultas en la caja de comentarios. ¿Sí? Otro que se debe considerar dentro de los procedimientos administrativos, ¿sí? Es el tema del TUPA, ¿sí? El TUPA básicamente es ese documento, que es una norma administrativa, que se regula en mérito a esa función administrativa normativa, o otros autores también lo llaman reglamentaria, para poder regular la actuación y la administración interna de las entidades, ¿sí? Y el TUPA básicamente es ese documento de gestión que regula todos los procedimientos administrativos que se dan dentro de una entidad. Regulan los plazos de contestación, regulan los requisitos, regulan el tipo de silencio administrativo, ¿sí? Regula, en algunos TUPAs, por ejemplo, regula la autoridad que atiende directamente, o, perdón, el órgano institucional que atiende directamente esta petición, ¿sí? Incluso regula el tipo de procedimiento, si es de aprobación automática o de evaluación previa. Listo. Eso en relación al TUPA. En la actualidad existe una obligación, ojo, existe una obligación de mantener actualizados los TUPAs, ¿sí? Muy bien, entonces eso para dar algunos alcances en relación al procedimiento administrativo, ¿sí? En relación a los principios del procedimiento administrativo, voy a tratar de avanzar rápido esto, porque si no, no va a alcanzar para hablar de acto administrativo, ¿sí? Los principios del procedimiento administrativo es básicamente ese listado de principios, ¿sí? Que no tienen de carácter, o que no son de aplicación taxativa, puesto que tienen un mandato de optimización dentro del procedimiento administrativo. Esto quiere decir que se va a aplicar en todo el desarrollo del procedimiento administrativo y no solamente en el cumplimiento de una parte o de una norma, ¿sí? O sea, está presente en las diversas actuaciones que se dan dentro del procedimiento administrativo, dependiendo de la tipología de este, ¿sí? Ahora, hay guías, son guías y postulados para la actuación administrativa. Otros, desde una perspectiva más doctrinal, nos dicen que son valores jurídicos para encauzar, controlar y limitar a los sujetos procedimentales, y tiene una función prenormativa y postnormativa. Prenormativa, por ejemplo, en el ejercicio de esa potestad o de esa actividad administrativa, reglamentaria o normativa, que lo llaman otros, ¿sí? Para poder crear normas con rango infranormativo, ¿no? O sea, que están por debajo de la ley, o sea, reglamentos, directivas, a esas resoluciones internas, ¿sí? Que tienen que cumplir los principios, y no solamente los principios, sino la 27444, como ya lo establecí, como ya lo mencioné. Y además, postnormativa, porque es un elemento de interpretación en caso de vacíos, ¿sí? Siempre en cuando favorezcan al administrado. Ahora, creo que no lo he considerado, y voy a hablar de dos tipos de procedimientos administrativos. Hay dos procedimientos administrativos claves que tenemos que entender. El procedimiento administrativo de evaluación previa y el de aprobación automática. Ya. El de evaluación previa, y antes de esto hay otra tipología, aquellos que inician de parte y aquellos que inician de oficio. Ya. Los de oficio son aquellos procedimientos que la administración pública actúa de parte sin la necesidad o la intervención del administrado, en mérito al ejercicio o a las funciones administrativas que se les ha atribuido. Por ejemplo, procedimientos sancionadores. Estaríamos ante un ilógico, ¿sí? De decir, señor, sancióname, ¿no? Porque yo he incumplido normas laborales, porque yo he incumplido normas en defensa de patrimonio cultural, en defensa de patrimonio ambiental, he destruido
no sé, pues, calzadas públicas, o sea, estamos en un ilógico jurídico. Y por más que un tercero lo solicitaría, esta persona no viene a ser parte del procedimiento, si bien inicia en mérito a la noticia de un tercero, pero no viene a ser parte del procedimiento administrativo. Otra forma, por ejemplo, de iniciar procedimientos administrativos de parte son aquellos procedimientos que nacen en mérito al ejercicio de oficio, perdón, de nulidades, ¿sí? Las nulidades inician de oficio, ¿sí? Las revocaciones también inician de oficio. Otro, por ejemplo, hay ciertos procedimientos administrativos que inician de oficio que lo tienen algunas entidades, por ejemplo, los organismos reguladores, que lo tiene, por ejemplo, la INDECOPI, que son las actividades de control, o sea, los procesos de control, que durante las concesiones se dan a veces, que se da de servicios públicos, la administración pública recibe una actuación de veedor, de estar previendo, pero no de controlando las actividades, de estar mandando recomendaciones, de estar mandando, que no lo hace mediante la fiscalización, sino mediante un procedimiento de oficio que se llama de control. Ya, son algunos procedimientos que inician de oficio. Ahora, en los otros, que inician de parte, es donde interviene, ¿no?, ese derecho de petición de los administrados reconocido constitucionalmente. Y en mérito de ello, existen dos tipos de procedimiento. Los de aprobación automática, que básicamente nos dice lo siguiente, ¿y cuál es la regla? Si es de aprobación automática, se debe entender que desde el momento que presenté a la mesa de partes, en mérito al principio de predictibilidad, ¿sí?, este procedimiento ya está aprobado. ¿Cuál es el único requisito? Cumplir con lo establecido en cuanto a requisitibilidad, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si no cumplo, bueno, se observa y se busca subsanar que el administrador. ¿Cuál es el único requisito? Si no subsana en el plazo, se declara con el abandono del procedimiento. Nunca lo establecido con inadmisibilidad, ¿sí? Y hay otros procedimientos de evaluación previa, en las cuales, por ejemplo, los de aprobación automática, por lo general son actos de reconocimiento, en las cuales el administrado ya tiene derechos preconstituidos, ¿sí?, o ganados. Por ejemplo, actos de reconocimiento. Señor, voy a solicitar mi parte de nacimiento. Voy a solicitar una licencia de funcionamiento, ¿sí? Voy a solicitar mi licencia de defensa civil. Voy a solicitar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, ya existe un principio de aprobación automática, salvo los requisitos establecidos en el TUPA. Ahora, hay otros procedimientos, ¿sí?, que son de evaluación previa, ¿sí?, y en la cual la entidad pública realiza actos de sustanciación o actos de instrucción, y se puede instruir solicitando información al administrado, recabando su declaración al administrado, a terceros, solicitando información a otras entidades públicas, realizando visitas de campo, informes, pericias, ¿sí?, y otros actos que te ayuden a llegar a esa verdad material. O sea, porque el deber probatorio es de la entidad pública, ¿sí? Y de estos hay varios. Listo. Esa es la división que creo que no he considerado dentro de mis láminas. De manera rápida, principios. Aquellos principios que limitan el ejercicio de la función administrativa. Es decir, que te ponen un freno y te dicen, administración pública, entidad pública, encausa tus decisiones por este lado. Legalidad. Creo que es el principio que nos encontramos en todo el ordenamiento jurídico del Perú, ¿no?, que básicamente te dice que solamente, la legalidad en el ejercicio público, ¿sí?, tiene una connotación bastante interesante, porque solamente, o sea, recordarán eso, ¿no?, colegas, cuando estábamos en la universidad, teoría, ¿no?, introducción al derecho, principio de legalidad, en el ejercicio privado. Todo aquello que no está prohibido por ley, está permitido. Pero en el derecho público las reglas cambian. Solamente se puede realizar aquello que la regulación o el ordenamiento jurídico prevé, ¿sí? Y no solamente esto dentro del procedimiento administrativo, ¿sí?, esto como un cherry para tal vez hablar a futuro de otro tema, sino también en actos y en actuaciones internas, en actos de administración, ¿sí? Otro principio de razonabilidad.
Si bien no existe el principio de proporcionalidad, pero la razonabilidad relaciona mucho con la proporcionalidad administrativa, ¿sí? Que nos dice si te van a sancionar, te van a limitar un derecho, esta consecuencia jurídica tiene que ser razonable a la decisión, ¿sí? O al hecho que has cometido o a la situación que se ha presentado. Principio de ejercicio legítimo del poder, que está mucho en relación a la competencia y a las facultades que te otorga la ley. Por ejemplo, en algunos casos la competencia se da por jerarquía. Hay ciertos procedimientos que en primera instancia lo resuelve la entidad pública y en segunda instancia lo resuelve otra entidad. Por ejemplo, los procedimientos que se dan dentro de su salud. A primera instancia lo resuelve la propia entidad y en segunda instancia lo resuelve el tribunal de su salud. Otro, por ejemplo, los conflictos a veces que se dan en el tema de contrataciones del Estado. Primera instancia, en algunos procedimientos, ¿sí? Lo resuelve la entidad y en otros, en segunda instancia, con recurso de apelación, lo resuelve la OCE. Otros procedimientos que se dan en el marco del ejercicio del PAD, ¿no? Del procedimiento administrativo disciplinario. Primera instancia, entidad; segunda instancia, en caso de sanciones de destitución o de suspensión o de inhabilitación, Tribunal del Servicio Civil. Ya, hay varios. ¿Sí? Esta actividad legítima del poder también se relaciona en cuanto a la competencia por territorialidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de la territorialidad, municipalidades, gobiernos regionales. Por ejemplo, se da en otros casos por el tema de funciones, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento tuve las funciones yo y en otro momento, por una modificación de una norma, de una ley, se modificaron mis funciones y se otorgaron esas funciones a otro órgano. Por ejemplo, el tema laboral. ¿Sí? En un momento el ejercicio sancionador y de fiscalización lo tenían los gobiernos regionales; en la actualidad ya en todas las intendencias del Perú lo realiza la SUNAFIL. ¿Sí? Otro, me estoy olvidando, competencias por jerarquía, ya, básicamente, allá, las competencias que se dan en mérito a las atribuciones administrativas que tienen las entidades públicas, que va relacionada a la legalidad. Por ejemplo, las potestades sancionadoras de fiscalización y trilaterales, tiene que haber una norma con rango de ley que te otorgue las facultades para que tú puedas realizar este tipo de actividades. ¿Sí? No puedo hacerlo con normas infranormativas, regular, por ejemplo, sancionadores. ¿Sí? O actividad de fiscalización o procedimientos trilaterales. Otro principio de responsabilidad que nos dice que tanto la entidad pública como los servidores públicos que ejercen función pública son responsables por los actos que atentan contra los derechos de terceros o también contra los derechos públicos. ¿Sí? Incluso esto se materializa después en un procedimiento administrativo disciplinario, que incluso la tipología, en parte, de los procedimientos administrativos disciplinarios está dentro de la 27444, por ejemplo, la demora funcional, la indebida motivación. O sea, ¿cuántos servidores públicos tendrían PADs si los denuncias por indebida motivación? Porque lamentable es que en la administración pública muy pocos saben motivar. ¿Sí? A ver, si no me voy a apasionar y no voy a terminar la clase de acto administrativo, ¿sí? Creo que vamos a hacer una parte 2 de procedimientos administrativos para hablar de puros principios. Principios que regulan el trato igualitario, que habla de la imparcialidad y la uniformidad. Eso quiere decir que los criterios, que los requisitos, ¿sí? Que el trato que se da y que las decisiones para casos similares tienen que ser decisiones igualitarias. Por ejemplo, yo no puedo solicitar requisitos A, B, C y D, ¿sí? A un administrado y el otro A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. ¿Por qué? Porque me cae mal, porque no me apoyó, porque pertenece a mi contraparte política. No, no. Las reglas es imparcialidad, uniformidad. Los criterios tienen que ser... Incluso está prohibido solicitar requisitos que no están establecidos en el TUPA. ¿Sí? Cobrar tasas que no están establecidos en el TUPA. Piña, ¿sí? O sea, como pobres esas entidades que no tienen TUPA, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, estaba trabajando en una municipalidad y llegaron, pues, ¿no? Y nos pidieron
las copias, no, escaneo de un expediente de obras. Y este expediente de obras tenía como 30 tomos, creo. Entonces vino el gerente preocupada, la secretaria general, y me dijo, doctor, ¿qué hacemos? Trae tu tupa. No está regulado, piña, pero tienes chamba para rato, porque en mérito a la transparencia tienes que otorgar. Y si es que no está regulado, la tasa dentro del tupa, piña, pues es gratuito. Principios que garantizan el correcto desarrollo del procedimiento administrativo. Impulso de oficio, como la personería, quien asume la responsabilidad, la titularidad del ejercicio de la administración es la entidad. Entonces yo impulso de oficio sin intervención del administrado. ¿Sí? Informalidad, que les diga esos requisitos formales al inicio. Por ejemplo, tú no puedes solicitar si había una directiva, de verdad que me dio ganas de romperlo en pedacitos, por las cosas que hacen contra el administrado, ¿no? Señor, porque usted, si no folea, no te lo recibimos. ¿Qué? Eso es una barrera burocrática. O sea, ya no estamos dentro del procedimiento. O sea, tú, otra vez que viene en un ministerio de Relaciones Exteriores, justo cuando estaba tramitando una maestría internacional que hice para presentar y para que lo manden al extranjero y para que me lo visen. Señor, usted tiene que presentar en hoja blanca con interlineado, negrita, un poco más, me dan el quilaje del papel, del gramaje, perdón. O sea, informalidad, señor, si quiero yo te presento en papel amarillo con letra roja, dirás pues que soy un bárbaro, que soy un descortés, pero eso no puede atentar contra mi derecho del debido procedimiento administrativo. Dentro del procedimiento, por ejemplo, la preclusión, por ejemplo, las etapas rígidas, ¿no? O sea, la correcta ponderación de los elementos de prueba y al momento de la presentación de estos. Por ejemplo, pregunta, ¿ya? Porque mucho estoy hablando, a mí no me gusta hablar mucho, me gusta que esto sea, no me gusta me gusta la bilateralidad, me gusta la participación. Por cierto, ¿cuál es el documento administrativo? ¿Sí? Que para resolver, ¿sí? Actos administrativos, por su propia naturaleza de argumentación jurídica. Les hago dos preguntas. ¿Sí? A ver, primero responda a mesa, ¿ya? Para entender un tema importante por su propia naturaleza de argumentación jurídica. ¿Cómo se llama ese documento? A ver, por ahí están contestando. Resolución, excelente. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo presentar un acto administrativo en una carta? ¿Yo puedo presentar un acto administrativo en un oficio? Yo he visto actos administrativos que han sido contenidos en informes legales, en informes técnicos. ¿Se puede contener un acto administrativo en un informe? Pregunta para todos. Y no en una resolución. Ya, la pregunta, o sea, ya, en una carta puede ser, ¿no? Aunque no existe en la redacción jurídica pública la carta, pero lo utilizamos a veces para que suplante al memo, suplante a la resolución, suplante a todos. Es como los de mi época, pues había un Pokémon, ¿sí? Que se transformaba en cualquier animalito, ¿sí? Y se adaptaba, ¿no? Entonces, más o menos la carta lo hemos utilizado así en la administración pública. Cuando no sabemos qué documento va, carta, ¿sí? Pero no existe en la redacción jurídica administrativa la carta, ¿sí? Ahora, ¿en un informe podría contenerse un acto administrativo? ¿Qué piensan? El doctor por ahí nos dice es de mero trámite, sí, es de mero trámite, en eso coincidimos. Pero podría haber una carta, un acto administrativo en un memo. Y hay un memorando, un informe, memorando de administración interna, que salvajada está hablando el profesor. ¿Podría haber? ¿Sí o no? A ver. Doctor, ¿Le escucho? ¿sí me escucha? Sí, claro. Como se veía en la jurisprudencia, bueno, me hace recordar, siendo que hace mención que la carta no es un acto administrativo, sino trata solamente de una simple comunicación. Claro, eso desde el requisito formal. Pero la pregunta es, ¿un acto administrativo se podría contener en esto? Y la respuesta es sí, claro. En un informe, aunque el documento no está bien,
pero mientras contenga los requisitos, la motivación y los demás requisitos del acto administrativo, ¿sí? Es válido. Sí, pero no está bien el documento, sí, pero es válido, ¿sí? Es válido, o sea, mientras tenga la declaración, tenga todos los requisitos del acto administrativo, contenga los elementos de validez, es decir, la competencia, la inalienabilidad, contenga el objeto, contenga la finalidad pública, la debida motivación, es válido, ¿sí? Claro, pero nunca vas a encontrar, pues, un informe que contenga, no sé, tendría que ser un capo, ¿no? Para hacer en un informe técnico un acto administrativo. Yo creo que por la misma naturaleza del mismo se cae esto. ¿Sí? ¿Cuándo sucedería que conforme a la jurisprudencia? ¿Cómo? ¿Cuándo no sucede que es la carta no sea un acto administrativo? Lo que pasa es que el acto administrativo no depende del documento, por eso hablamos de informalidad. Depende, ¿sí? Depende de la estructura, ¿sí? O sea, depende del requisito de validez del acto administrativo, más no del documento formal. Reader, te hago una pregunta, ¿sí? Y te lo dejo a tu criterio. Listo. Estoy viendo ahorita que de verdad hay varios temas que en el tema del procedimiento no me había dado cuenta de esto y nos va a faltar tiempo para desarrollar acto administrativo. Entonces, no sé, tal vez podemos hacer una clase más o podemos extendernos al diplomado, depende de los alumnos también y depende de ti. Si tú me dices, doctor, pasamos, normal, pasamos. No, doctor, nosotros como Uriápolis requerimos que el estudiante aprenda y ese es el fin de nuestra institución. Por eso no brindamos cursos grabados, todos en vivo, la cual, doctor, ponemos a su disposición. Puede continuar. La siguiente semana Entonces, tenemos clase con usted y se puede seguir continuando. entonces podemos, o sea, hoy día terminamos bien procedimiento administrativo y la siguiente semana hacemos acto, ¿te parece? Sí, Cosa que doctor. nos podamos detener en el acto administrativo, conversar sus cositas, porque el acto administrativo es amplio. El acto administrativo es el 30% del derecho administrativo. Entonces, no sé si en 30 minutos pueda desarrollar una clase de acto administrativo. ¿Sí? Eh, Como usted refiere, sí es complejo, pero es muy bonito también y sirve bastante para más la carrera profesional de Derecho y entre otras. Y pues, doctor, nosotros estamos a su disposición, pero también rogamos que también los participantes pongan de su parte para llevar muy bien la clase. Listo. Entonces, hoy ya terminamos procedimiento, ¿sí? Y ya la siguiente clase nos dedicamos de lleno al tema de actos, ¿sí? Muy bien, gracias, Reader. Y creo que el agradecimiento por parte de todos los participantes, porque lo importante, como tú bien lo has dicho, es aprender, ¿no? Entonces, no simplemente cumplir un esquema, sino tratar de hacer bien, ¿no? Las cosas. Muy bien, entonces esto me da un poco más de tiempo para hablar de esto. A ver, seguimos hablando de la informalidad, porque es esto del tema de las garantías que desarrollan el debido procedimiento administrativo, es un tema amplio, ¿sí? O sea, el principio, perdón, el de claro, porque al hablar, por ejemplo, de la informalidad, no del informalismo, es otra cosa. O sea, el principio del procedimiento administrativo es informal, en el inicio, en el final y en el desarrollo del procedimiento. A ver, vamos a poner otros ejemplos dentro del desarrollo del procedimiento administrativo. Ustedes son servidores públicos, ¿sí? Trabajan en una institución A y yo trabajo en la institución B. Muy bien, estoy yo en la institución B, un administrado, pongamos un ejemplo, dos instituciones, municipalidad, registros públicos, ¿sí? Que trabajan bastante en el tema de territorialidad, de limitación territorial y otros, ¿sí? Entonces, en mérito de esto, no sé, pues por ahí un abogado, un asistente nuevo, ¿sí? Que no conoce bien las reglas, cómo se maneja el negocio, como decía mi maestro, y manda con un memorando, o sea, documento, ¿sí? De administración interna, que regula la comunicación entre superiores jerárquicos e inferiores y viceversa también, pero mediante un memorando te manda y te solicita información a ti, o sea, este es de la municipalidad, y te solicita a ti que trabajas en los registros públicos. Pregunta, si te solicitó mediante un memorando, solicitud de información,
¿La remitirías, sí o no? ¿O le dirías devuelvo porque esto es un documento que no sirve para nuestra institución? A ver, son temas que pasan, ¿ah? Son temas que no salen de los ejemplos simples de la administración pública. Me dirá, "Pero, profesor, esos ejemplos que ponen más absurdos, son cosas que pasan y es muy común". A ver, ¿qué dicen ustedes, estimados participantes? Siendo doctor que los temas que usted está tratando son también lo que sucede en la práctica y muchas veces en la norma es muy genérica y agradecemos bastante, doctor, por sus ejemplos, pero si no contestan nuestros participantes, usted puede absolverlo y pues encantado para poderle Ok. escuchar. Entonces, en mérito a ese principio de informalidad, estimados amigos, claro que tienes que responder, pues. Máximo dirás, pues este es un Bruno, ¿sí? Disculpándose, hay un Bruno por acá, ¿sí? Desde el punto de vista despectivo. Pero, ya pues, informalidad, ¿no? Informalidad del procedimiento administrativo. Señor, ya pues contesto, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente el principio de informalidad. O sea, no es informalismo, no es hacer lo que a mí me parece o lo que yo quiero hacer. No, 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 no. El tema es, hay que accionar en mérito al ejercicio, ¿sí?, de los intereses del administrado. Por eso les hablaba de las etapas preclusivas. O sea, obviamente, si, señor, si es que no contestaste en el plazo que te di y presentaste después y todavía no has resuelto, ya está bien, lo respondemos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho en la actuación administrativa. O sea, toda interpretación o toda actuación siempre tiene que ser en favor de los administrados. Incluso en el sancionador, claro, incluso en el sancionador. Porque la idea del sancionador no es esa actividad que mucho se ha criticado en el derecho penal, ¿no? Esa actividad del carcelera, ¿no? Esa actividad draconiana, ¿no? Ese derecho penal poco garantista, ¿no? Eh, o sea, que a diestra y siniestra sanciono. No, no, en el derecho administrativo es más todavía. ¿Por qué? Porque existe un precepto de protección al administrado. Y hay que tener mucho cuidado en las actuaciones administrativas que realizamos. Señor, te voy a sancionar, pero puede haber causales de eximencia. Puede haber atenuantes o agravantes, ¿sí? Entonces, hay que valorar mucho el elemento de la informalidad cuando desarrollamos el principio del procedimiento administrativo. Otro, celeridad. O sea, la celeridad está en relación también al impulso de oficio, ¿sí? Y que básicamente la celeridad nos dice lo siguiente: señor, que todas las actuaciones que se desarrollen dentro del procedimiento administrativo tienen que cumplir en la medida de lo posible los plazos establecidos por la ley, por el TUPA, ¿sí? Otro principio que se va a considerar es el principio de eficacia. Es decir, quien garantiza el desarrollo, las actuaciones, el ejercicio probatorio, quien pondera de manera correcta la legalidad de las actuaciones del procedimiento administrativo, es la entidad pública, ¿sí? Y esto sin realizar, por ejemplo, actos dilatorios, sin realizar, por ejemplo, limitando o rompiendo barreras burocráticas dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? O sea, señor, ¿para qué? Por ejemplo, yo no entiendo muchas cosas dentro de las actuaciones administrativas del Estado. Por ejemplo, ¿para qué las entidades públicas siguen solicitando DNIs si no partimos por un principio, ¿sí?, de buena fe? Si no partimos por un principio de confianza legítima, de participación. O sea, ¿para qué siguen solicitando? Yo no entiendo eso. Barrera burocrática. Hace un tiempo, en una universidad me solicitó mis servicios como docente y querían que enseñe. Y obviamente me dijeron, pues, profesor, presente su currículum. Bueno, presenté y acredité, ¿sí? Pero me solicitaban un certificado, visado, ¿sí?,
de la universidad que había egresado para saber si era bachiller. Uy, a buena hora no he aceptado dictar en esta universidad, porque para empezar, ¿cómo puedes hacer eso si basta que consigne mi DNI para que sepas que yo he salido de esa universidad y qué grados tengo? Listo, en la página del portal de SUNEDU. O sea, eso atenta. O sea, las barreras, o sea, la burocracia no está mal. O sea, la burocracia es parte del ejercicio de administración pública. Está bien, porque es más, el término burócrata se relaciona a aquel que asume las funciones de representación, de poder. Es más, los burócratas en la antigüedad eran los que ejercían la potestad administrativa, ¿sí? Entonces no está mal. Lo que está mal es el exceso y el indebido ejercicio, ¿sí?, de la actuación de esos límites que te da la administración pública, ¿sí? A veces creemos que porque somos servidores públicos podemos actuar, pues, de acuerdo a mi criterio, ¿no? O sea, atentar. Por ejemplo, el principio de eficacia. Un poquito relacionado en actuaciones objetivas. Señor, ¿qué pasa si yo soy municipalidad A, ¿sí? Y me presentan, ojo, me presentan una solicitud, pero que en la cual yo no tengo competencia territorial, desde la municipalidad B. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hacen ustedes? O sea, yo soy me doy cuenta, pues, que no, que esta avenida está en la otra municipalidad, y yo no tengo la licencia, la potestad para otorgar una licencia, porque no está dentro de mi competencia territorial, o de mi competencia funcional. ¿Qué hago? Le devuelvo. A ver, mientras van dejando su comentario, voy a leer una pregunta por ahí. Allá. Angélica, desde la República Dominicana. Mucho gusto, Angélica. Bienvenida. Estamos hablando de derecho administrativo en Perú. Me gustaría estudiar cómo se desarrolla el procedimiento administrativo allá. O sea, ¿qué hacemos? ¿Le devolvemos? En mérito ese principio de eficacia. Se deriva, obviamente se deriva, ¿sí? Ahora les aplico, les comento algo. Algo que está regulado, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo vivo, por ejemplo, en Puno, ¿sí?, en un distrito alejado, y tengo que presentar un documento en la capital, de manera física, y no tengo el dinero, soy administrador, no tengo el dinero para hacerlo? ¿Qué hago? ¿Saben qué hacer? Recomendación. Presenten a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, en mérito de ese principio de eficacia, es más, en su reglamento interno está regulado, tiene que derivarlo. O sea, con esto que hemos habilitado una courier para que se lleven nuestras peticiones o nuestras actuaciones administrativas. No me estoy inventando, ¿ah? O sea, no me estoy inventando, sino que la actuación es así. ¿Sí? Varios van a decir, pues el profesor nos está dando... Si un amigo policía me escucha, pues se que rajaría de mí, ¿no? Principio de simplicidad. La simplicidad, básicamente, estimados amigos, nos va a decir lo siguiente, que el procedimiento no tiene que partir de una complejidad innecesaria, ¿sí? Y en todas las actuaciones que se desarrollan en el procedimiento administrativo. A veces tenemos en algunas entidades una mala práctica que creer que meter doctrina comparada, o sea, utilizar tecnicismos muy poco entendibles o complicar el procedimiento, estoy haciendo una buena actuación administrativa. No, no. O sea, el procedimiento administrativo es sencillo. Con esto no estoy diciendo que no se motive. O sea, con esto estoy diciendo, señor, que hay que desarrollar el procedimiento administrativo con la mayor sencillez posible. O sea, sin solicitar, por ejemplo, requisitos complejos, sin emitir pronunciamientos poco entendibles para el administrado. Y en eso los abogados somos capos, ¿no? Ya que a veces el principio de predictibilidad, de motivación sustancial, de interpretación jurídica extensiva, ¿qué?
Ya, eso está bien para el informe legal, para que la autoridad decida. Pero en la resolución, sencilla. Si medita el informe tal, dice que es válido. Si ustedes quieren cuestionar algo, cuestionen el informe. Pero la resolución tiene que ser debidamente motivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos partir de la idea, ¿sí?, de que el administrado no es abogado, ni es un técnico especialista en una materia. Es un ciudadano de a pie, muchas veces, que no tiene mucha noción de derecho. Por eso es que en mérito de este principio de simplicidad, incluso se están realizando muchos formatos, ¿no? Los famosos FURO, los famosos FUT, formatos únicos de trámite. ¿Sí? Incluso en el marco de la modernización de la gestión pública, se están creando formatos, ¿sí?, en el cual puedes establecer, ¿sí?, simplemente poniendo clics, ¿no? Yo he visto en varias mesas de parte virtuales, lo único que haces es, ¿qué quieres? Esto, estás adjuntando requisito 1, 2, 3, 4, tu nombre y listo, se acabó. Una petición administrativa sencilla. O sea, ¿por qué? Porque no existe un deber de fundamentación del administrado, salvo en el ejercicio de defensa legítima, ¿sí? Y eso aún todavía, por ejemplo, existe una actuación que puede realizar el administrado en estas actuaciones. A ver, hay unas preguntas que me importan resolverlas. A ver, Javier nos dice, doctor, una consulta, ¿sería prevalecer una resolución ficta en un procedimiento de silencio administrativo? ¿Y a qué se refiere el principio de responsabilidad administrativa y de fiscalización posterior? Excelente. A ver, de predictibilidad, ahora voy a hablar. Por ahí me dicen, el de buena fe procedimental, también voy a hablar ahora, ¿sí? Ya he hablado, a ver. Cuando alguien habla, a ver, he desarrollado el principio de buena fe procedimental, creo que no. Y ahora voy a hablar de buena fe. ¿Sí? A ver, primero, en una resolución ficta, o sea, ese acto administrativo que se convalida, ¿sí?, mediante silencio administrativo positivo, ¿sí? ¿Cómo se hace prevalecer esto? A ver, lo que pasa es que existe un gran problema, Javier, te explico, en el tema del silencio administrativo. Y es en relación a la convalidación, porque te dice, esa resolución ficta o ese acto administrativo que nació del silencio administrativo es una aceptación de tu derecho, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando lo haces convalidar ante otras entidades públicas, ante procesos judiciales, ¿sí? Yo no sé si es que el Poder Judicial te podrá otorgar, pues, una prescripción adquisitiva con un certificado de posesión ficto. Y eso es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, en muchas municipalidades el certificado de posesión es silencio administrativo positivo y en otras muchas es negativo. No hay un criterio de estandarización, ¿sí? Eso atenta incluso yo contra el principio de imparcial, de uniformidad. O sea, ese es el gran problema del silencio administrativo. Sí, tengo mi derecho ganado, pero no sé si es que esto va a convalidar para las actuaciones ante terceros, ¿sí? Les pongo un caso bastante interesante. Hace un tiempo, ustedes saben que para presentarte a procesos de selección, en muchas entidades que tienen, o en muchas entidades públicas que tienen relación con o que tienen zonas de patrimonio cultural, necesitan sacar su certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el famoso CIRA, ¿sí? Entonces, y en su TUPA, no sé, ahora se habrá cambiado, estoy hablando de hace 3 años, el Ministerio de Cultura, el CIRA, después de los 30 días era silencio administrativo positivo, del cual yo no estaba de acuerdo porque yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, pero de acuerdo a los que elaboraron el TUPA era positivo, ¿sí? Ya, al ser positivo, muy bien, 30 días no me contestaron, ya tengo mi acto de reconocimiento, mi acto administrativo de silencio administrativo positivo. Entonces, vas, llenas tu formatito, presentas a la entidad, listo, tengo mi resolución ficta. Pero, a ver, vaya un proceso de selección, o ya ganaste la buena pro, y cuando te hace la revisión la Contraloría, o cuando te hacen, o si la misma la oficina de obras,
o que se encarga del tema de abastecimiento, te va a aceptar con tu silencio administrativo positivo del SIRA. Incluso le sancionaron a esta empresa porque no contaba. No, señor, sí contaba. Y le pusieron una multa, no sé de cuánto, de 15 UITs, 20 UITs en ese tiempo, no recuerdo. Y la multa era incluso la mitad de lo que valía la obra. Entonces yo lo llevé a contencioso administrativo y el juez me dio la razón. Claro, porque al ser expositivo era válido, estaba convalidando. Ahora, la otra pregunta, el gran problema del silencio administrativo, es que si el silencio administrativo se puede declarar su nulidad. Y si es un acto administrativo, claro, puedo declarar su nulidad porque nació como un acto válido. Entonces, ese es el gran problema, el gran vacío, Javier, que existe en el tema del silencio administrativo positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el principio de responsabilidad administrativa? Hace un momento lo dije, si no lo he escuchado, lo repito. La entidad pública y también los servidores son responsables administrativa, civilmente. Bueno, el servidor público tiene una responsabilidad administrativa, penal y civil. La entidad pública asumirá una responsabilidad civil, ¿sí?, por los actos que atenten contra terceros o protegidos o de interés público. Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo, una municipalidad estaba realizando una obra, las famosas obras por administración directa, ¿sí? Y estos señores se metieron a una zona que estaba protegido por el Ministerio del Ambiente. Vino OEFA, ¿sí?, y nos metió una multaza, pues. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra patrimonio ambiental y no había sacado ni los permisos ni nada, me puse a chambear. Entonces una discusión, pero es mi autonomía realizar obras. Sí, pero tú tenías la obligación y el deber de, ¿cómo se llama?, de sacar los permisos, de tener un monitoreo. Ahora, la entidad pública se paga con el gerente de obras, con el gerente municipal. Ustedes sabían, porque ustedes son los más indicados para realizar ese tipo de actuaciones. Entonces, procedimiento administrativo disciplinario. Existe una responsabilidad administrativa por atentar, y estoy hablando de entidades que atentan contra otras entidades del Estado. Por ejemplo, el tema de barreras burocráticas, ¿sí? O sea, por ejemplo, incumplir en la motivación es una responsabilidad administrativa. Demorar indebidamente la contestación del desarrollo del procedimiento administrativo es una sanción administrativa. ¿Sí? Tal vez en un futuro, a ver, Readers, hacemos un cursito de procedimientos disciplinarios con el tema de la función pública, porque esto está mucho en relación a ello. Y también la entidad pública, porque la entidad pública puede resarcir, ¿sí?, y tiene el deber de resarcir los daños que ocasionan a terceros. Les comento un casito que yo tuve la oportunidad de defender. Una municipalidad de la costa, y esto todo por un mal ejercicio administrativo. Por eso yo soy mucho de esa postura de que a los abogados, también como a los médicos, los deben contratar para que realicen acciones preventivas, ¿sí? Porque después el abogado penalista te cobra más. Están todos asustados, ¿no? Y muchas veces cometes omisión de funciones o excesos o abusos de autoridad por no saber, por desconocer. Hace un tiempo, en una municipalidad, ¿qué es lo que hicieron? Unos señores estaban trabajando, un mercadillo se había creado, y no tenían la licencia de funcionamiento. Y bueno, y como el jefe de fiscalización de esta municipalidad le tenía bronca a estos patas, como en su RAS decía, demolición, y yo digo, ¿de dónde sacaron una medida complementaria de demolición para el incumplimiento de una licencia? Y vino con su tractor de la noche a la mañana y lo tumbó, ¿sí? Y créanme que ese jefe de fiscalización ahorita está en el penal. Sí, no sé si habrá salido, yo no le seguí. Y de poquitos, se lo llevan al alcalde también por el acto arbitrario que realizó el gerente de fiscalización. Entonces, ¿existe una responsabilidad? Claro, una responsabilidad penal, sí. Para poder llegar a un acuerdo, tuvimos que hacer una transacción, paguemos como 100.000 soles, ¿sí? Para que estos trabajadores no nos denuncien por indemnización y puedan construir su mercadillo y todo el tema que se había ocasionado.
Responsabilidad administrativa, claro, porque de poquito tienen en mérito eso, lo suspenden al alcalde. Y obviamente este servidor se lo tuvo que destituir, ¿no? Ya por el tema de la prisión preventiva que tenía. Entonces, eso es a fondo un poco entender el tema de la responsabilidad administrativa, ¿sí? A ver, creo que en mi diapositiva me he olvidado consignar el tema de la fiscalización, ¿sí? A ver, voy a hablar un poco de la fiscalización posterior. Si bien actuamos en mérito a la buena fe, en mérito al interés legítimo del administrado, pero te dice, señor, ya, por ejemplo, procedimiento administrativo de aprobación automática. Señor, desde el momento que usted presentó los requisitos, se debe entender que usted tiene su derecho ganado y se le otorga determinados derechos que usted, para su interés, lo realizará. Pero eso no impide que en mérito al principio de control posterior, ojo, al principio de control posterior, pueda observar, pueda regular las actuaciones, los requisitos, incluso el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que me doy cuenta, ¿sí?, que no ha existido, ¿sí?, un debido procedimiento administrativo? O sea, hubo posibles actos de corrupción en el desarrollo del procedimiento. Entonces, lo que se realiza o se declara es la nulidad de ese acto administrativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo otorgo un certificado, ¿sí?, una concesión minera, ¿sí?, a un gobierno regional, a una pequeña empresa, o a que tiene minería artesanal? Pero me doy cuenta que posterior a que otorgué la concesión minera, había otra empresa nacional que tenía ese derecho minero o ese derecho de goce de esa zona minera. Entonces existe ahí un conflicto. Entonces yo como gobierno, como dirección regional, tendré que declarar la nulidad por atentar contra el interés público. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que en el tema de la nulidad, ¿cuál es el efecto de la nulidad? Cuando hablemos de acto administrativo lo vamos a tocar más a detalle. La nulidad tiene un efecto, ¿sí? Solamente genera efectos retroactivos. O sea, la idea, o sea, no existe en el ordenamiento jurídico peruano la idea de anulabilidad. O sea, yo no puedo dejar sin efectos un acto administrativo. O sea, en un momento emitido digo, ya, pues, que se declare inválido. No. Lo que se declara es la nulidad. O sea, retrotraigo hasta el momento que se causó la vulneración del derecho, es decir, hasta el momento que presentó o que se desarrolló la inspección, y después declaro improcedente la petición. Entonces, más o menos así funciona incluso el principio se llama privilegio de control posterior, porque es un privilegio. Sí, actúa en mérito a la buena fe, actúa en mérito a la confianza legítima del administrado. ¿Sí? Pero eso no impide a que yo pueda controlar, fiscalizar posteriormente las actuaciones del procedimiento administrativo. ¿Sí? Principio de predictibilidad o de confianza legítima, que nos dice básicamente que las instituciones públicas tienen que dar la información fehaciente, tienen que generar un proceso de transparencia, un proceso de correcta información, ¿sí?, para que cuando el administrado presente su solicitud, ¿sí?, él tenga la predictibilidad a futuro de que se va a admitir o no su procedimiento. Porque en algunos casos, cuando ya ves casos más complejos, a veces vas a la vía administrativa solamente para agotarla. ¿Sí? Porque sabes que no te lo van a dar y prefieres irte a un contencioso. Pero es un requisito. ¿Cuál es, por cierto, el único que rompe esa excepción, ¿no? Esa limitación procesal del agotamiento de la vía administrativa? A ver, ¿quién se recuerda? Creo que la semana pasada estuve dictando un curso de procesal laboral con Udiápolis. Ya está. O sea, los procedimientos
que nacen de las peticiones, de los derechos de los servidores públicos en relación a la administración pública, no necesitas agotar la vía administrativa. ¿Sí? Esa es la única excepción. Otro, principio de participación y principio de acceso permanente. El principio de participación básicamente nos dice lo siguiente: señor, usted pueda tener o no interés, o sí o no interés en el procedimiento, se te podemos otorgar la información debida. ¿Cómo así? Un tercero, como dicen en mi tierra, ¿no? Que no tiene espacio en esta fiesta, que nadie lo ha invitado a este baile, pero presenta su elemento de prueba, o presenta su oposición. ¿Sí? Entonces tú dirás, pues, pero este señor no tiene legitimidad, ni siquiera tiene interés, pero por las reglas del procedimiento administrativo tendrás que contestarle. Ahora, lo que no te obligan es que tú contestes dentro de, o sea, salvo lo puedas acumular o como un procedimiento nuevo. Y eso dependerá del tipo de petición o del tipo de ejercicio que presenta este tercero. ¿Sí? Es una forma de presentar este principio de participación. O sea, como dicen, no tiene vela en este entierro, pero se mete, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí es que podrías hacer es, la contestación se realizará al final, ¿sí? Con la resolución que resuelve el acto administrativo. Y ahí le contestas al señor diciendo que no tiene legitimidad y que se apondrá sus elementos de prueba, cumpliendo siempre los requisitos del acto, para contestar. ¿Sí? A ver, ¿dónde más se presenta este principio de participación? Este principio de participación se va a presentar también en la solicitud de información de terceros. ¿Cómo así, profesor? Por más que yo no tenga vela en el entierro, ¿puedo solicitar información del procedimiento administrativo? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? O sea, no tengo legitimidad, ¿eh? Pero estoy solicitando información. O sea, un tercero, A, solicitó un procedimiento administrativo, ¿sí? Y este procedimiento administrativo, para aclarar la pregunta, no está dentro de las excepciones de transparencia. O sea, no habla de intimidad personal, no habla del secreto bancario, no habla de la compra de armas, no habla de aquellos procesos especiales de contratación del Estado, sino es un procedimiento común y corriente. Y este me solicita información. La respuesta es: ¿le doy o no le doy la información? Claro que sí. Sí, doctor. Claro, por el principio de transparencia. Claro. La 2786, ¿no? 806. Entonces, así funciona. Pero no tiene legitimidad. Sí, pero nadie le impide que le puedas entregar información del procedimiento administrativo. Y el otro es el principio de acceso permanente, que nos dice que aquellos que son parte del procedimiento, aquellos que sus abogados, los terceros, ¿sí? Los contrarrecurrentes, puedan constantemente participar, solicitar copias, presentar medios de prueba y tener una participación activa dentro del procedimiento administrativo. ¿Sí? Ahora, hay un gran problema. Justo hace un tiempo publiqué un artículo en Gaceta que hablaba sobre este principio, ¿sí? Que habla sobre el principio de acceso permanente, que nos dice básicamente lo siguiente: ¿y qué pasa, señor, si yo tengo una directiva interna como institución pública que solamente establezco horarios para atender al público, como servidor público, desde las 4 a 5 de la tarde? De ahí, cerrado la puerta. Señor, está tentando, me presentan una queja, está tentando contra el principio de acceso permanente. No, porque el principio de acceso permanente te dice que tú tienes acceso al expediente, más no a comunicarte con el servidor. Entonces tiene sus límites también. Y por último, el principio de debido procedimiento, que básicamente engloba todo, que te dice que dentro de ese desarrollo de ese procedimiento se tiene que desarrollar todas las garantías del administrado
O sea, el administrado tiene derecho a presentar medios de prueba, a crear medios de prueba, a presentar alegatos, alegaciones, a ejercer su derecho de impugnación, a que se le notifique de manera correcta, ¿sí? A que se pondere de manera correcta los elementos de prueba que se presentan, entre otros, que está dentro del ejercicio del debido procedimiento. La administración pública tiene la obligación de realizar un procedimiento transparente, de cumplir con los plazos, de realizar actuaciones que no atenten contra terceros, de motivar de manera correcta, de notificar de manera correcta, entre otros. ¿Sí? Entonces, todas las garantías del debido procedimiento están dentro de este principio. Y básicamente, eso es la teoría del procedimiento administrativo. A mí mucho me gusta dictar procedimiento administrativo desde los principios porque básicamente engloba y garantiza todo el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos 10 minutos y en esos 10 minutos voy a tratar de responder las dudas, consultas y preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? A ver, ya respondí a Javier, ahora Johnny nos dice, el principio de buena fe procedimental. Allá. El principio de buena fe procedimental nos dice lo siguiente, señor, si usted va a presentar su medio de pruebas, va a presentar sus escritos, va a presentar, se debe actuar a priori y se tiene que interpretar que usted está actuando con buena fe. O sea, no puedo decir que a priori, bueno, este señor me está presentando documentos falsos. O sea, yo no puedo denegar una petición si es que no tengo elementos de prueba que contradigan lo que presente el administrado. O sea, la interpretación siempre es a favor del administrado, hasta que yo pueda, como entidad pública, probar lo contrario. O sea, quien tiene el deber de probar lo contrario, ¿sí? No es la entidad pública, sino es el administrado. No, perdón. Quien tiene el deber de probar, o sea, de probar y de presentar pruebas en contrario en relación a los argumentos que presenta el administrado, es la entidad pública, no el administrado. Así funciona el procedimiento administrativo. Por eso es que se habla de garantías del procedimiento administrativo. ¿Sí? Eso básicamente es la buena fe procedimental. O sea, que su participación es de buena fe. Ahora, ¿actúas con buena fe? Sí, pero después puede ejercer control. Y si hay responsabilidad, por ejemplo, presentas documentos falsos, te denuncio penalmente. ¿Sí? Es tratado de sorprender, te denuncio penalmente. O has sorprendido, ¿no?, la administración pública. Yo cada vez que soy miembro de los comités de selección, les hago de conocimiento eso, ¿no? Bueno, señores, créanme que después de esto, si bien existe un principio de buena fe, a todos los postores, créanme que voy a oficiar a los notarios, porque son claves. Yo conozco empresas que tienen su sello de los notarios, y como son páginas y páginas donde presentan sus expedientes, les sale caro, pues. Entonces, muchos de ellos falsifican. Entonces yo les digo, bueno, señores, presenten sus medios de prueba, pero en mérito del ejercicio de control posterior, mañana todos sus documentos voy a oficiar a las oficinas que dicen que ustedes tienen los requisitos, voy a notificar a los ingenieros que ustedes acreditan dentro del expediente, voy a notificar al notario para decir que él ha dado la validez de estos documentos, ¿sí? Y créanme que en la mitad, por lo menos de los 100% que se presentan, la mitad se va. Y yo no estoy haciendo un acto ilegal, le estoy avisando que voy a hacer control posterior. Estoy actuando en la buena fe, les estoy aceptando. Estoy diciendo a priori que voy a aceptar sus documentos, pero no estoy diciendo que después no los voy a controlar. Ganes o no ganes, igual lo voy a controlar. Voy a verificar que tu carta fianza de verdad ha sido emitido por una entidad bancaria que tiene todos los requisitos formales. La mitad de los postores desaparecen. Aquellos que se dedican a contrataciones del Estado, es una buena lección que les voy a dar, que nace de la práctica, ¿no? Omar Bengoa nos dice, si los fiscalizadores solo deben emitir actas de fiscalización, ¿por qué estos señores, por ejemplo, los fiscalizadores municipales, proceden a quitar las mercaderías a los ambulantes? Para ellos debería existir primero un proceso sancionador y luego ya se procede con la ejecución coactiva. Te explico, Omar. Lo que pasa es que el tema de la mercadería, eso, es una medida complementaria, ¿sí? No es parte del sancionador, sino que se actúa en mérito a la fiscalización, que sí está regulado.
Lo que pasa es que muchas veces esto es desproporcional, yo tampoco estoy de acuerdo con ello. Incluso la incautación de mercaderías está regulado como una medida complementaria, ¿sí? Para garantizar el control, el ejercicio, esa función administrativa de policía o de control o de actividad limitante de derecho, que lo llama el doctor Nacurí, ¿sí? Por parte de las municipalidades. ¿Es válido? Claro, es válido.